En este vídeo vamos a resolver un ejercicio directamente relacionado con la resolución de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes homogéneas. Pero es un ejercicio curioso en el sentido en el que es, digamos, un ejercicio inverso o partiendo del final de lo que estamos acostumbrados a hacer. Por regla general, el ejercicio habitual de este tipo de ecuaciones diferenciales nos proporcionan una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes homogéneas y tenemos que resolverla. Para ello, recordemos que lo que hacíamos era construir el polinomio característico, calcular las raíces de este polinomio característico y dependiendo de la naturaleza de estas, si son reales, simples o múltiples, si son complejas, simples o múltiples, tenemos una serie de soluciones que forman finalmente el conjunto fundamental de soluciones que al sumarlas todas multiplicadas por constantes arbitrarias nos da la solución general. En este ejercicio lo vamos a hacer al revés. Nos van a proporcionar unas cuantas funciones que queremos que sean solución de nuestra ecuación diferencial y nos piden construir cuál sería una ecuación diferencial que tenga entre otras esas soluciones. Concretamente, el ejercicio nos pide construir y resolver la ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes homogéneas que sea de orden mínimo, esto va a ser importante y lo vamos a ver a lo largo de la resolución, que tenga al menos el siguiente conjunto de funciones como soluciones de dicha ecuación diferencial. Bien, pues el ejercicio se va a resolver construyendo el polinomio característico, ya que gracias a tener el polinomio característico, pues de la misma forma que antes de la ecuación diferencial pasábamos al polinomio característico, aquí del polinomio característico pasaremos a la ecuación diferencial. Y este polinomio característico lo vamos a construir pues atendiendo a cada una de las funciones que queremos que sea solución de la ecuación diferencial. Vamos a ver de qué raíz tiene que provenir, es decir, qué raíz tiene que tener el polinomio característico y con qué grado de multiplicidad tiene que tener para que esa función en concreto sea solución de nuestra ecuación diferencial. Concretamente, lo que vamos a hacer aquí es una tablita con, partiendo de la solución que queremos, qué raíz del polinomio característico y con qué grado de multiplicidad tenemos que tener. Empezamos por la primera. Observemos que x cuadrado por e elevado a x queremos que sea solución del polinomio característico. Recordamos que cuando teníamos una raíz del polinomio característico que era real, por ejemplo r, e elevado a rx era solución de la ecuación diferencial. Si esta era de orden de multiplicidad más de 1, por ejemplo de orden de multiplicidad 4, no solo e elevado a rx, sino que x por e elevado a rx, x cuadrado por e elevado a rx y x cubo por e elevado a rx eran también solución. Por tanto, en este caso tenemos que observar que no solo tenemos la exponencial que nos va a proporcionar cuál es la raíz, sino tenemos que observar que acompaña a esa exponencial. Y en concreto nos damos cuenta que el exponente de la exponencial es un 1, por tanto, para que e elevado a x, olvidándonos momentáneamente del x al cuadrado, e elevado a x sea solución de la ecuación diferencial, el 1 tiene que ser solución o raíz del polinomio característico. Pero por otro lado, como viene acompañado de un polinomio de grado 2, no puede ser de orden de multiplicidad 1, porque en ese caso solo tendríamos e elevado a x, sino que tiene que tener un grado de multiplicidad como mínimo para que aparezca hasta x al cuadrado, es decir, tiene que tener un grado de multiplicidad como mínimo de 3. Por tanto, el exponente de la exponencial, este 1, nos proporciona que lambda igual a 1 tiene que ser raíz del polinomio característico, y el grado del polinomio que lo acompaña, que es de grado 2, nos dice que como mínimo tiene que estar 3 veces. Observemos que, por ejemplo, si en vez de estar 3 veces estuviese menos, estuviese 1 o 2, pues no llegaríamos a poder tener x cuadrado por e elevado a x. Y por otro lado, teniendo en cuenta que nos están exigiendo que lo que construyamos sea de orden mínimo, podríamos haber puesto aquí más de 3 veces. Podríamos haber puesto, por ejemplo, 5. Si el grado de multiplicidad hubiese sido 5, pues no solo habría estado el e elevado a x, el x por e elevado a x, el x al cuadrado en concreto por e elevado a x, sino que también habríamos tenido x cubo y x a la cuarta por e elevado a x. Pero basta con que sea triple para tener la que nos están pidiendo, que es x al cuadrado.
Por tanto, nos quedamos con el grado de multiplicidad mínimo que nos haga que esta ecuación o que esta función pertenezca a las soluciones. Obsérvese que no, da igual el polinomio que tengamos aquí, lo que nos importa es su grado, es decir, lo mismo nos podría haber dado si en vez de x al cuadrado por elevado a x nos hubiesen puesto 4x al cuadrado por elevado a x, ya que ese 4 después vendrá recogido dentro de la constante arbitraria por la que se multiplicará esa solución. Y de la misma forma, si en vez de ser x al cuadrado hubiésemos tenido cualquier polinomio de grado 2, por ejemplo x al cuadrado menos 5x más 3, pues también lo único que tendríamos que saber es que lo acompaña un polinomio de grado 2 para ver que era triple, puesto que la parte de grado 1 y la parte de término independiente estarán recogidas también por la e elevado a x, x por e elevado a x y x al cuadrado por e elevado a x multiplicados por sus correspondientes constantes arbitrarias. Por tanto, esta primera función que queremos que forme parte de la solución de nuestra ecuación diferencial nos proporciona que lambda igual a 1 con un grado de multiplicidad triple, 3 veces, tiene que estar en el polinomio característico. De la misma forma, si pasamos ahora a la siguiente función, e elevado a 2x por el coseno de menos x, recordamos que las exponenciales por coseno y exponenciales por senos vienen de raíces complejas. En este caso, como no está acompañado por ningún polinomio, está acompañado de la función 1 que lo multiplica, no hace falta que tenga un grado de multiplicidad mayor que 1, es decir, solo va a ser en grado de multiplicidad simple. Observemos que lo que nos dicen es que tengan al menos estas funciones. Evidentemente, una ecuación diferencial que tenga esta solución automáticamente va a tener también la e elevado a 2x por el seno de x, ya que siempre vienen esas dos funciones por duplicado de 2 en 2 cada vez que tenemos una raíz compleja. Y por otro lado, tampoco nos importa mucho el signo que tengamos aquí dentro del coseno, puesto que en este caso, por ejemplo, coseno de menos x coincide con coseno de x, y en cualquier caso, si fuese un seno, ese signo menos podría salir fuera y el menos que estuviese aquí acompañando quedaría también recogido dentro de la constante arbitraria por la cual después se multiplicará esta función en la solución general. Por tanto, lo que nos importa de esta expresión es que viene de una raíz compleja y que, como siempre, será su compleja y su conjugada, cuya parte real va a ser el 2 y cuya parte imaginaria va a ser el argumento del coseno. Por tanto, la raíz que nos proporciona el hecho de que queramos que esta sea solución de nuestra ecuación diferencial es que 2 más menos i, observe, quedaría igual poner más menos menos i, porque aquí tenemos el más menos, va a ser solución o va a ser raíz de nuestro polinomio característico. E insistimos que como no aparece ningún polinomio, el grado de multiplicidad basta que sea 1, simples. Si pasamos a la siguiente función, que es 5 por x al cubo, observamos que esta aparentemente no viene de ninguna solución de las ecuaciones diferenciales homogéneas, pero debemos de saber que 5 por x al cubo lo podemos poner también como 5 por x al cubo por e elevado a 0x. Luego realmente si este polinomio de grado 3 va acompañado de una exponencial en el que el exponente sería 0. Luego, con el mismo argumento que hicimos para la primera de la función, este 0 me va a proporcionar la raíz y el polinomio, el grado del polinomio, concretamente el grado 3, me va a proporcionar cuántas veces tiene que estar. Así, la raíz que tenemos que tener en el polinomio característico será lambda igual a 0 con un orden de multiplicidad 4 veces, porque esto está acompañado de un polinomio de grado 3. Insistimos que aquí podríamos haber puesto más de 4, pero si ponemos aquí un orden mayor no conseguiríamos el objetivo de que sea de orden mínimo. La siguiente función, e elevado a x, siguiendo el mismo razonamiento que hemos hecho anteriormente, nos proporcionaría que la solución lambda igual a 1 simple estaría dentro del polinomio característico. Pero por otro lado hay que tener en cuenta que esta está repetida ya arriba. Fijaros que aquí tenemos ya que la lambda igual a 1 tenía que estar 3 veces. Como tiene que estar 3 veces y después tiene que estar una vez también, evidentemente en este caso no hay que sumar los grados de multiplicidad, porque si está ya 3 veces, esta función automáticamente ya va a estar dentro de las soluciones.
Luego, cuando tengamos alguna raíz repetida, no hay que considerar la suma de los grados de multiplicidad, sino quedarnos con el mayor de los grados de multiplicidad, porque este va a recoger a el grado inferior. Es decir, que si la lambda 1 la consideramos que está triple, esta función ya va a estar y esta también va a estar, como habíamos dicho anteriormente. Pasamos ahora a la penúltima de las funciones, que es menos 3x por seno de x por coseno de x. Aquí hay que tener en cuenta un par de observaciones. En primer lugar, ya hemos dicho que lo que realmente nos va a importar es el grado del polinomio que acompaña. Me da igual que sea negativo, que haya aquí un 3 o no, lo que nos importa es que va a ser un polinomio de grado 1. Y por otro lado, seno por coseno no es de las funciones que aparecen como solución de las homogéneas, sino aparecen exponenciales por seno, exponenciales por cosenos, e incluso si esos exponenciales fuesen con exponente 0, solo tendríamos senos sueltos o cosenos sueltos, pero nunca multiplicados. Sin embargo, con una relación trigonométrica elemental, este producto de senos por cosenos lo podemos poner fácilmente como el seno del ángulo doble. Recordemos que el seno del ángulo doble es 2 veces seno por coseno. Ese 2 que nos faltaría lo hemos compensado aquí dividiendo. Bien, aquí hemos rescatado que este seno de 2x, para ver la raíz de la que proviene, que va a ser una raíz compleja, tendrá que estar acompañada de una exponencial. Como esa exponencial no aparece, lo mismo que hicimos cuando teníamos el polinomio suelto, consideramos que esa exponencial está elevado a 0x. Y por tanto, la raíz con la que estamos trabajando aquí va a ser la 0 más menos 2i. Independientemente de que aquí tengamos menos 3 medios x, lo que nos importará para ver el grado de multiplicidad es que es un polinomio de grado 1. Y por tanto, lo que vamos a conseguir es que las raíces 0 más menos 2i, es decir, más menos 2i, tenga que estar 2 veces porque aparece multiplicado por un polinomio de grado 1. Si fuesen simples solo tendríamos el seno y coseno, y al ser dobles no solo vamos a tener el seno y el coseno, sino que tendríamos también x por el seno y x por el coseno. Recordemos que aunque solo aparezca el seno, el coseno automáticamente va a estar también. Por último, la última función que nos indican que quieren que sea solución es el 0. Bien, pues el 0 no nos va a aportar nada nuevo, porque 0 siempre es solución de las ecuaciones homogéneas. Basta con que a todas las constantes arbitrarias que aparecen en la solución general le diésemos el valor 0 para que veamos que el 0 siempre es solución. Luego, como el 0 siempre es solución de ecuación diferencial, no hace falta considerar ninguna raíz del polinomio característico extra. Es decir, que el 0, por ser siempre solución de este tipo de ecuaciones, no aporta ninguna raíz al polinomio característico. Recapitulando, vamos a contar las raíces que hemos encontrado. Recordemos que un polinomio tiene exactamente el mismo número de raíces que su grado, aunque algunas pueden ser múltiples, y por tanto, contando las raíces que tenemos, vamos a tener cuál es el orden mínimo de esa ecuación diferencial que estamos buscando. Concretamente, el orden que vamos a tener va a ser 3 por la lambda 1 triple, que ya recoge también la lambda 1 simple, y esta ya no tendremos que contarla. Dos raíces que tenemos aquí, que son las complejas conjugadas, 2 más menos i. 4, que es la de la lambda igual a 0, de orden 4. Esta que ya lo hemos contemplado dentro de la lambda 1 triple, no la tenemos que contar. Y aquí tenemos la más menos 2i, que son dos raíces, y al estar dobles van a ser 4. Luego aquí tenemos otras 4 raíces. Y por esta no tenemos ninguna. En total, las 3 del lambda 1 triple, las 2 de las complejas conjugadas 2 más menos i, las 4 del lambda igual a 0 de orden 4 y las 4 de las más menos 2i dobles. En total, 13. Por tanto, el orden mínimo de la ecuación diferencial que estamos intentando construir va a ser de orden 13. Bien, pues vamos a ver cómo podemos construir ahora esa ecuación diferencial de orden 13. Para ello ponemos aquí las raíces que sabemos que tiene que tener ese polinomio. Lambda igual a 1 triple, lambda igual a 2 más menos i simples, lambda igual a 0 de orden 4 y lambda más menos 2i dobles. Y a partir de las raíces lo que vamos a hacer es construir el polinomio característico
a base de la factorización de estas, teniendo en cuenta que conocemos las raíces. Bien, para ayudarnos sobre todo para las raíces complejas de qué polinomio tenemos que poner o qué factor tenemos que poner en el polinomio característico, vamos a recordar que si tenemos dos raíces, las dos raíces de un polinomio de grado 2 son a y b, este polinomio se va a poder expresar siempre de la siguiente forma: x cuadrado menos sx más p, donde s es la suma de las dos raíces y p es la multiplicación de ambas raíces. Es decir, un polinomio que tenga como raíces a y b va a ser siempre x cuadrado menos la suma de a más b por x más el producto de a por b. Dicho sea de paso, por esa razón es por la que buscamos siempre por Ruffini en los factores del término independiente, porque el término independiente va a ser el producto de las raíces. En concreto, esto lo vamos a utilizar para construir fácilmente un polinomio de grado 2. Aquí tenemos dos raíces, las dos raíces conjugadas 2 más menos i. Pues vamos a construir un polinomio de grado 2 que tenga como raíces 2 más i y 2 menos i. Para ello, lo que vamos a considerar es que el s tiene que ser la suma de las dos raíces, es decir, s más i más, 2 más i más la otra raíz que es 2 menos i. Luego S será 2 más i más 2 menos i, que en este caso, simplificando las y, nos queda 4. Por otro lado, el P debe ser el producto de ambas raíces. El P era el producto de las dos raíces. Luego el P tiene que ser 2 más i por 2 menos i. En este caso tenemos una suma por diferencia de cuadrados, que será 2 al cuadrado menos i al cuadrado. Como i al cuadrado es menos 1, nos queda 2 al cuadrado 4 menos menos 1, que es más 1, nos queda 4 más 1, que es 5. Por tanto, el polinomio de grado 2 que tiene a 2 más menos i como sus dos raíces será x al cuadrado menos la suma que hemos obtenido, que es 4 por x, más el producto que hemos obtenido, que es 5. Es decir, lambda cuadrado menos 4 lambda, el menos porque viene en la construcción ese signo menos, y 4 porque era la suma que hemos obtenido, más 5 porque 5 ha sido el producto que hemos conseguido. Una vez que ya hemos visto cuál es el factor que nos va a proporcionar estas raíces que eran más complicadas, ya estamos en disposición de poder montar el polinomio característico atendiendo a todas las raíces. Bien, pues el polinomio característico lo vamos a construir, como hemos dicho, atendiendo a cada una de las raíces. Y así, si queremos que el lambda igual a 1 sea un factor triple de nuestro polinomio característico, el polinomio característico tiene que factorizar, uno de sus factores tiene que ser lambda menos 1 al cubo, para que tenga el 1 3 veces. Si queremos que tenga las raíces 2 más menos i, hemos visto antes que el polinomio cuyas raíces son esas era el lambda cuadrado menos 4 lambda más 5. Por lo tanto, un factor del polinomio característico será lambda cuadrado menos 4 lambda más 5. Si continuamos, para lambda igual a 0 de orden 4, el factor que tiene que tener nuestro polinomio característico será lambda menos 0, en este caso lambda menos 0 es lambda, elevado a la cuarta para que esté 4 veces. Y por último, tendremos que construir ahora un polinomio de grado 2 cuyas raíces sean más menos 2i, y ese polinomio estará al cuadrado por ser doble. Podríamos aplicar también el mismo procedimiento para encontrar cuál es el polinomio de grado 2 que tiene como raíces más menos 2i, pero en este caso, que se puede hacer y lo podéis hacer como ejercicio, pero en este caso es fácilmente se puede ver fácilmente que lambda cuadrado más 4 es el polinomio de grado 2 cuyas raíces son más menos 2i, ya que si igualamos a 0 lambda cuadrado más 4, lambda cuadrado más 4 igual a 0, nos quedaría que lambda cuadrado es menos 4 y lambda cuadrado sería las raíces de menos 4, y las raíces de menos 4 son más menos 2i. Y como habíamos dicho, como tienen que ser dobles, este factor tiene que estar al cuadrado. Observemos antes de desarrollar todos estos paréntesis que la cosa cuadra con lo que habíamos dicho antes, que el orden mínimo tenía que ser 13. Si el orden mínimo de la ecuación diferencial tiene que ser 13, el polinomio característico tiene que ser de grado 13. Efectivamente aquí este factor es de grado 3 por estar al cubo, este factor es de grado 2, este factor es de grado 4 y este factor es de grado 4 también porque es un polinomio de grado 2 al cuadrado.
Por tanto, aquí tendremos, sumando los grados de cada uno de los factores, nos dará el grado del polinomio total que nos quede al desarrollar. Y será 4 por aquí, más 4, más 2, más es 3, que es lo que teníamos antes, que era 13. Bien, esto ya simplemente es un mero ejercicio de cálculo, desarrollar estos paréntesis, calcular el lambda menos 1 al cubo, calcular lambda cuadrado más 4 al cuadrado y después hacer estos productos, pues se hace con ayuda de un ordenador o simplemente pues echando un poquito de tiempo y desarrollando estos paréntesis, y el resultado del desarrollo de este paréntesis nos queda este polinomio de grado 13. Bien, una vez que tenemos el polinomio de grado 13, nuestro objetivo, recordemos que era el de construir para posteriormente resolver la ecuación diferencial. Como dijimos al principio, lo habitual es que nos hubiesen dado en un ejercicio de este tipo la ecuación diferencial y que a partir de la ecuación diferencial construyésemos el polinomio característico. Bien, pues ahora vamos a hacer el proceso inverso. Teniendo el polinomio característico, vamos a construir la ecuación diferencial. Y para ello recordamos que, dada la ecuación diferencial, el coeficiente que acompañaba a la derivada 13 era el coeficiente que pondríamos en el polinomio característico. Por tanto, ahora el coeficiente que tenga lambda a la 13 será el coeficiente que tenga nuestra ecuación diferencial en su derivada decimotercera. Así sucesivamente, lo que tendremos que la ecuación que vamos a generar será, pues de lambda 13 vamos a sacar que viene de y derivada 13. Menos 7 lambda a la 12 vendrá de menos 7 y derivada 12. Y así sucesivamente, las potencias del lambda se convierten en la derivada, el orden de la derivada de la función y. Así llegaríamos construyendo todos los coeficientes multiplicados por la correspondiente derivada de orden que me indique la potencia que acompaña al coeficiente, hasta llegar a la última, que sería menos 80 y a la cuarta, que provendrá del menos 80 y derivada cuarta. Bien, hay que tener especial cuidado en este tipo de ejercicios, que si aquí tuviésemos todo el polinomio completo con sus términos de lambda al cubo, lambda cuadrado, lambda y término independiente, hay que tener cuidado y no confundirse con los del término en lambda y los del término independiente. El término en lambda sería de i' y el término independiente estaría acompañada de la i sin ninguna derivada. Y no debemos olvidar que esta ecuación diferencial la tenemos que igualar a 0 porque es una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes homogéneas. Si lo viésemos ahora de la otra forma, es decir, si nos propusiesen resolver esta ecuación diferencial, lo primero que haríamos para intentar resolverla sería construir el polinomio característico, que sería el que teníamos arriba. Bien, por último, para terminar con este ejercicio, no solo nos pedía construir, sino que nos pide también resolver la ecuación diferencial. Bien, pues para resolverlo volvemos a poner aquí las raíces que sabemos que tiene nuestro polinomio característico. Fijaos que si no lo hubiésemos construido, y volviendo un poquito anterior, si nos hubiesen dado el ejercicio al revés, primero resolver la ecuación diferencial, habríamos construido el polinomio característico y de este calcular sus raíces nos habría costado bastante trabajo. Sin embargo, como las raíces ya las conocemos, pues para esta ecuación diferencial ya sabemos su polinomio característico y sobre todo conocemos sus raíces, va a ser fácil encontrar su solución. Para ello recordamos que lo que tenemos que hacer es, dada la naturaleza de las raíces, que según sean reales, simples o múltiples, o complejas, simples o múltiples, vamos a ir generando y construyendo el sistema fundamental de soluciones. El sistema fundamental de soluciones, por tener la lambda 1 triple, nos va a proporcionar e elevado a x, y por ser triple, también x por e elevado a x y x cuadrado por e elevado a x. Por tener las complejas conjugadas simples 2 más menos i, vamos a tener e elevado a la parte real, 2 por x, por cosenos y senos de la parte imaginaria, que es 1 por x. Es decir, e elevado a 2x coseno de x y e elevado a 2x por el seno de x. Por tener la raíz lambda 0 de orden 4, tendremos e elevado a 0x, que es 1, y después, por ser de orden 4, x por e elevado a 0x, es decir, x por 1, que es x, x cuadrado, y x cubo, hasta x cubo, siempre hasta una unidad inferior al orden de multiplicidad. Y por último, por tener las más menos 2i, tendremos las complejas conjugadas
e elevado a 0x por senos y cosenos de 2x, y por ser dobles estas multiplicadas por x. Es decir, tendremos e elevado a 0x por coseno de 2x, que es coseno de 2x, elevado a 0x vale 1, no aparece, y seno de 2x por la misma razón, y por ser múltiples estas mismas expresiones multiplicadas por x, en este caso porque eran dobles, y solo tenemos que llegar entonces a polinomios de grado 1. Observemos que nuevamente debe de cuadrar. Si era una ecuación diferencial de orden 13 y tendríamos 13 raíces, nuestro sistema fundamental de soluciones debe de tener 13 soluciones, que son las 3 de la primera raíz, las 2 de la segunda raíz, las 4 de la raíz 0 múltiple y las 4 de las más menos 2i dobles. Y ya para finalizar, una vez que tenemos el sistema fundamental de soluciones, recordemos que la solución general vendrá dada como suma de todas estas funciones multiplicadas por sus correspondientes constantes arbitrarias. Así, la solución general de la ecuación diferencial será c sub 1 por elevado a x, c sub 2 por x por elevado a x. Así, sumando todas estas funciones, soluciones del sistema fundamental de soluciones multiplicadas por sus correspondientes constantes, obtendremos la solución general.